Bienvenidos de nuevo. Segunda ponencia, segundo panel de este día desde el Stage Industry and Logistics del SIL Barcelona. Recordamos, 22ª edición y después de 2 años de interrupción por la pandemia. Bien, ahora ya contamos con un moderador que ahora te presentaré y vamos a hablar del Supply Chain and Digitalization, la transformación digital para cadenas de logística eficientes y competitivas. Es decir, estas disrupciones que comentábamos en el anterior panel, cómo se hacen frente, cómo se batallan para que al final el cliente pueda tener una buena experiencia. Y como decíamos, contamos con un moderador, él es Romain Sical, director de la Supply Chain de la consultora NTTA Data, donde lidera la transformación de la cadena de suministro, también de las principales compañías europeas, y que cuenta con una amplia experiencia en innovación logística. Recordamos que este panel cuenta con la colaboración de Project 44, que también hablaremos con ellos más adelante, y Romain, que ya presentarás a tus ponentes, cuenta con 4, dejamos esta silla pendiente porque supongo que el tránsito de Barcelona pues ha impedido que pueda estar, pero tú ya hablarás y cuando llegue ya nos lo presentarás. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy al SIL. Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Bueno, ¿todo bien? Pues muchas gracias a todos. En primer lugar, os queremos agradecer el estar aquí con nosotros, por sacar tiempo en vuestra agenda. Han sido unos meses, unos años bastante frenéticos para todos nosotros, ¿no? Que vivimos de cerca la disrupción de la cadena de suministro. Solemos hablar en el pasado de los 2-3 últimos años, pero los acontecimientos recientes en los últimos meses nos hacen pensar que los próximos meses o próximos años también a nivel de cadena de suministro van a ser bastantes igual de frenéticos seguramente. Pero la buena noticia en todo esto es que hay soluciones a nivel de gente, a nivel de procesos, a nivel de tecnología que nos van a permitir superar, digamos, los desafíos que nos vamos a encontrar, ¿no? Y es justamente el asunto que nos junta ahora en este recinto que trata de la digitalización de la supply chain, ¿vale? Basándonos en varios estudios realizados a nivel mundial y un poco cruzando datos, podemos observar una cosa súper importante, me parece, que es 2020, la supply chain era una temática estratégica para cerca del 40% de los consejeros delegados de las principales compañías del mundo. Esta cifra llegó al 60% en 2021 y ahora cerca del 100% en 2022. Es decir, ya no es un tema colateral la parte de supply chain y están en todas las conversaciones, ¿vale? Por el impacto que tiene sobre el negocio, los consumidores y la sociedad en general, ¿vale? Entonces, pasó a ser un foco de preocupación, pero también un foco de inversión, ¿vale? Y de diferenciación para las empresas. Leí hace unos meses una frase que creo que resume muy bien el contexto actual, que dice
dime cómo está organizada tu cadena de suministro y te diré cuánto tu empresa vale. Yo creo que es muy relevante tener eso en cuenta a la hora de cómo enfrentamos los próximos meses, ¿no? Unos comentarios adicionales. Digitalizar la cadena de suministro es, ante todo, adaptarla, recordémoslo, a la volatilidad de los mercados, ¿vale? Así como ser ágiles frente a la falta de elasticidad de la oferta y la difícil previsión de la demanda. Digitalizar la cadena de suministro también es muy importante, no es considerar la tecnología como un fin, sino como un medio para ser más resilientes y poder escalar el negocio como mínimo con la misma eficiencia. Hola, Pera. Todavía no hemos presentado a la gente. Llegas bien. Para hablar de este asunto apasionante, justamente, y me giro hacia ellos, ¿no? Hemos juntado a un panel de muy alto nivel que nos hace el honor de estar con nosotros. Voy a empezar contigo, Nuria. Nuria Piñol es economista por la Universidad de Barcelona, máster en Supply Chain por el Institut Català de Logística y actualmente es jefe de Customer Service en Nestlé España, ¿no? Lidera el proceso también de Order to Cash para Iberia. Toda su carrera se ha desarrollado en el ámbito de Supply Chain, donde ha sido responsable de la gestión de proyectos en distintas áreas, como la parte de distribución física y compras, entre otras, ¿no? Y, tema importante, está en el origen de la transformación del modelo Order to Cash a nivel mundial de la compañía para dar respuesta a las necesidades que tiene Nestlé, ¿no? Seguimos contigo, Ana. Ana González, directora senior de Supply Chain para una unidad de negocio global en Procter & Gamble, donde lidera el programa de transformación digital y creación de valor en la cadena de suministro con clientes internacionales. Es presidenta del Centro Español de Logística, miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares, miembro del Foro de Expertos Logísticos FELOG y colabora como articulistas y ponentes en distintos medios y foros de la industria como hoy, ¿no? Más de 30 años de experiencia en Procter & Gamble, ha ocupado distintas posiciones de responsabilidad en áreas de manufactura, compras, recursos humanos, planificación, distribución, operaciones, proyectos logísticos, hay de todo, ¿no? Ha liderado departamentos en España y Portugal, en Europa y a nivel global, así como el programa de diversidad e inclusión para el sur de Europa. Muy bien. Mariano, contigo. Mariano Pérez, Frontend Operation Manager en Europastry, liderando todo el proceso Order to Bill. Forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Empresas Cargadoras. Mariano cuenta con más de 20 años de experiencia en la supply chain a temperatura controlada. Apasionado de las nuevas tecnologías y la implementación de soluciones innovadoras que aporten valor a la cadena de suministro. Actualmente lidera varios proyectos de digitalización en los distintos eslabones, ¿no?, que forman la supply chain. Y por fin, Pela Roca, diplomado en Dirección de Operaciones e Innovación por ESADE y máster en Dirección de Supply Chain por la Fundación ISIL. Actualmente es director general de District Center, operador logístico y CEO y cofundador de la empresa Giver, empresa de distribución urbana sostenible. También colabora con distintas organizaciones empresariales y profesionales, expresidente de la Asociación ISIL y vicepresidente y profesor de la Fundación ISIL. ¿De acuerdo? Lo estábamos comentando y una vez que ya tenemos presentado un poco el panel, como podéis ver, es gente que tendrá bastante materia prima a contarnos, ¿no? Estábamos hablando del valor que tiene la digitalización en el campo de la cadena de suministro, ¿no? Y sobre todo en el sentido de son proyectos que se llevan a cabo para responder a una necesidad muy específica, muy de terreno y no quedándose, digamos, en el terreno de la tecnología pura y dura, ¿vale? Entonces, para ilustrarlo, me gustaría que nos contéis cada uno ejemplo, digamos, estrellas de transformación digital de la cadena de suministro en vuestras empresas. Si quieres, empezamos contigo, Nuria. Buenos días. Bien, en el caso de Nestlé, pues precisamente en el año 2019, acudiendo a un congreso, pues vimos una presentación de una empresa que había implementado el primer robot, ¿no?, a nivel de procesos. Y, bueno, como antes se hablaba en la anterior sesión, de hecho, la digitalización pasa por la transformación de los procesos, ¿no? Y vimos aquí una oportunidad porque observábamos que se trataba, ¿no?, de implantar un robot con un proyecto de tan solo 3 meses, cuando nosotros, ¿no?, hacíamos transformaciones con proyectos larguísimos, ¿no?, que al final pues también no eran muy flexibles. Entonces, a partir de aquí, con una consultoría, empezamos a hacer un proceso de Design and Thinking y para todos los procesos de Customer Service, ¿no?, que, bueno, corresponden al flujo
flujo order to cash, desde el pedido, coordinación de la entrega y facturación, identificamos aquellos procesos que eran más rutinarios y que en primera instancia eran más robotizables. Y a partir de aquí pues empezamos a robotizar, ¿no? Pues con los más básicos para poco a poco ir desarrollando pues cada vez robots más complejos. ¿Con qué objetivo? Por una parte, mejorar el servicio. Por otra parte, también disponer de una mayor agilidad y calidad en la gestión de datos. Y por último, también pues, destinar recursos que destinábamos a tareas muy rutinarias a una actividad mucho más analítica y estratégica. En este sentido, pues comentar, para tener algunos ejemplos concretos, en el ámbito de servicios, por ejemplo, nosotros pues, gestionamos un volumen muy amplio de clientes, tanto en la parte de retail, canal salud, canal especializado de veterinaria y restauración, aproximadamente unos 30.000 clientes. Y habíamos identificado que para ellos una de las prioridades era conocer cuando emiten un pedido, este pedido, ¿no? Si llegará completo o bueno, cuál es la confirmación de la entrega. Nosotros manualmente esto lo podíamos gestionar simplemente pues, para un grupo de clientes, porque manualmente pues, esto requería un trabajo y no tenía la inmediatez, ¿no? Que requerían nuestros clientes. Nosotros desarrollamos un robot que está funcionando y ha sido bueno, pues realmente un salto diferencial en el servicio para nuestros clientes, que lo que hace es cada día va a ver, ¿no? Realmente cuáles son las confirmaciones de entregas y envía un email personalizado a cada cliente indicando qué es lo que se le entregará y, en el caso de que no sea posible la entrega porque haya una rotura, en qué fecha está previsto que este producto esté disponible. Con lo cual vemos que realmente es un servicio que sin esta nueva tecnología digital no podríamos ofrecer. Otro caso, y para bueno, poner también sobre la mesa, ¿no? Casos de pues, agilidad, como decía, ¿no? Y eficiencia y mejora la calidad del dato, es en el tema, ¿no? De confirmación de la entrega para la facturación. Nosotros, pues, evidentemente, queremos una facturación perfecta para nuestros clientes en cuanto a la cantidad que ha sido entregada y para ello facturamos en base a la confirmación de entrega. Esta confirmación de entrega, como todos sabemos, realmente es muy dispar, llega a través de medios muy distintos, uno de ellos a través de EDI, pero muchas veces, debido a la falta de estandarización, requería para anomalías una excepción manual. Esto hacía que muchas veces no podíamos tener todas las conformidades para el momento de la facturación. Lo que tenemos ahora es un robot que recoge esta información, analiza dónde están las anomalías, verifica el tipo de anomalías y busca, ¿no? Para ese tipo de anomalías ya con cierta inteligencia artificial cómo tratarlas y finalmente integra los datos. Esto nos supone que un alto porcentaje, ¿no? Ya realmente se confirma para tener esa factura perfecta que queremos. Realmente, bueno, estos son dos ejemplos, pero actualmente tenemos en actividad más de 30 robots en el proceso order to cash y esto ha sido un trigger en Nestlé porque realmente cuando empiezas con la robotización de procesos, al final son flujos, ¿no? Que van a través de las distintas áreas de una compañía y tenemos ahora mismo pues, robots en ventas, finanzas, etcétera. Realmente es un trigger muy importante. Fantástico. Muchas gracias, Nuria. Continuamos contigo, Mariano, si te parece. Sí, perfecto. ¿Se me oye? Sí. Se te oye perfecto. Vale, bueno, creo yo. Bueno, pues como dice Nuria, hay varios proyectos abiertos. Sí que hoy me gustaría compartir lo que sería todo lo que engloba la digitalización de toda la gestión del transporte de media y larga distancia que hemos hecho en la compañía. Creo que es un avance notable y que nos ha permitido pues, mejorar mucho tanto en los procesos, la gestión, la facturación y la relación con nuestros proveedores, ¿no? Más si cabe que después de estos 2 últimos años tan ajetreados en el sector y un actor tan importante dentro de la cadena de suministro, pues toma más valor y más peso el poder mejorar en todo lo que se refiere a ellos, ¿no? Entonces, ahora mismo todo lo que sería el transporte de media y larga distancia lo gestionamos de manera digital a través de una plataforma mediante la cual hemos eliminado por completo toda la gestión burocrática, tanto de emails o llamadas o tiempos perdidos empleados en la contratación del transporte. ¿Vale? Nuestros proveedores son capaces de recibir las órdenes de carga a través de esta plataforma y no solo eso, sino que además autónomamente son capaces de reservar todos los bookings, tanto de carga como de descarga, en los diferentes centros, con el valor añadido que hemos incorporado a raíz de la pandemia y que nos obligó a todos a hacer cambios rápidamente, de que hemos también podido eliminar toda la gestión o la interacción humana o con papeles en la llegada de los choferes, que también era una parte en la que había mucho que mejorar.
aplicando las tecnologías del QR. Entonces, en cada momento los choferes, sin ningún tipo de barrera idiomática con los almacenes o con cualquier persona que se puedan encontrar, pues ya son capaces de hacer la recepción y de poder entrar a realizar la operación, ¿no? Además, esto nos ha dado la posibilidad de un salto de calidad importante en cuanto a transparencia con todos los proveedores, puesto que ofrecemos la visión de cada una de las operaciones en tiempo real a cada uno de ellos, pudiendo conocer desde sus oficinas centrales pues dónde están los choferes en caso de que estén dentro de nuestros centros de producción o de carga, si están en espera, si están operando, si han llegado en hora, deshora, y además vamos un paso más allá intentando autoimponernos una mejora continua en ambas partes, puesto que les ofrecemos la posibilidad de tener los informes personalizados en cuanto a tiempos de retraso, de carga, de espera, etcétera, 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 ¿no? Algo que han valorado muy positivamente todos ellos, puesto que esa transparencia es lo que nos va a llevar a todos a mejorar en cada una de las partes, ¿no? Además de esto, gracias a esta plataforma podemos realizar los envíos automatizados de la documentación a nuestros clientes una vez que los camiones salen de nuestros centros de expedición, y también controlamos toda la parte de la facturación del transporte, y lo que nos permite que al día 31 nuestros queridos, en todas las compañías, amados compañeros de los equipos de control de gestión y de facturación y finanzas, pues disponer de todo lo que sería el coste real en un solo clic, ¿no? Es bueno, un ejemplo de varios de los que hay, pero que además creo que es importante, sobre todo en las fechas en las que estamos, poder avanzar en toda la parte de la parte del transporte en la cadena de suministro. Fantástico, muchas gracias, Mario. Ana, ¿algún ejemplo tuyo? Sí, muy buenos días a todos. Bueno, nosotros el camino de la transformación digital ya lo habíamos iniciado hace años y, como has dicho antes, la situación que provocó la pandemia y todo el contexto que se ha desencadenado después, lo que puso de manifiesto es que esto ya no era opcional y que es casi una cuestión de supervivencia, ¿no? Que la gestión de las cadenas de suministro hoy y a futuro pues solo puede pasar para ser competitivas y verdaderamente estratégicas si esa transformación digital es una realidad. Y el ejemplo que yo ya vi durante la pandemia, ¿no?, y que os quiero compartir es un poco en relación también con la cadena de suministro de nuestros clientes. Para un fabricante de gran consumo, como es el caso de Procter & Gamble, la gestión de la disponibilidad de producto en el punto de venta pues, es una cuestión fundamental para nosotros, es una prioridad, es la verdadera medida del servicio, porque es donde el consumidor, es el momento de la verdad, ¿no?, del consumidor cuando está delante del lineal y el producto que quiere está disponible, y es también la prioridad para nuestros clientes. Nosotros, gracias al trabajo que hemos hecho, ¿no?, en colaboración, como os digo, con algunos de nuestros clientes, disponemos de los datos de punto de venta y de los datos de inventario, y disponemos de herramientas que hemos desarrollado internamente en Procter & Gamble para poder visualizar casi, diría, en tiempo real, con un día de decalaje, cómo se comportan las ventas, cómo se comportan los inventarios en los centros de distribución, cómo se comportan los inventarios de nuestros productos en los lineales, de manera que gracias a estos algoritmos avanzados, ¿no?, y a estas soluciones tecnológicas podemos aproximar el tema de la disponibilidad del punto de venta de una manera más predictiva y no correctiva como hasta ahora se venía haciendo, ¿no? Hasta ahora pues, se hacían distintas auditorías o mediciones más o menos fiables, pero mirábamos al pasado para analizar y ver qué se podía hacer distinto a futuro. Ahora lo que los datos y la tecnología nos están permitiendo es evitar que ocurran los fueras de stock, ¿no? Movernos, como decía, en este punto de predicción para poder actuar antes, tomar mejores decisiones en toda la cadena de reaprovisionamiento en colaboración con nuestros clientes y ganar en una mejor disponibilidad de producto en el lineal.
En esos países y en con estos clientes con los que estamos trabajando hablamos de niveles del 98%, que están muy por encima del promedio de la industria, que se sitúa entre el 90 y el 95% de disponibilidad. Fantástico, Ana. Muchísimas gracias. Pera, seguimos contigo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno. Gracias por invitarnos a esta mesa. Yo voy a compartirles dos experiencias que quizá cogen dos ámbitos de nuestro proceso. Somos un operador logístico, estamos en el ámbito del fulfillment y distribución de última milla, con lo cual la gestión de stocks y el servicio al cliente tienen un impacto muy relevante en nuestra gestión diaria. En cuanto a gestión de stocks, diríamos que la digitalización nos ha permitido gestionar stocks y ubicaciones virtuales dentro de la misma compañía, esperando y dando servicio a los distintos canales que se han producido. Pensemos que cuando el material entra en nuestros almacenes no tiene un destino determinado, simplemente está predeterminado para varias gestiones de nuestros clientes. Al no tener el contacto directo con el proceso de fabricación y con el proceso de venta de nuestras compañías, somos un operador externo y por tanto tenemos que intentar integrar al máximo la información que nuestros clientes nos puedan facilitar, tenemos que buscar fórmulas que puedan eficienciar mucho más el proceso operativo de nuestra compañía. El hecho de que hoy un mismo producto esté destinado para varios canales distintos obliga a buscar soluciones de gestión separada, pero de forma conjunta para no minimizar así el impacto en coste. Ser eficiente y ser rápido no puede estar bajo una carga de sobrecoste. Hay que hacerlo extremadamente eficiente. Dicho esto, esto nos permite tener ubicaciones del mismo producto en la misma entrada del material. El mismo producto se selecciona en ubicaciones distintas, ubicaciones de paletización, ubicaciones de cajas y ubicaciones de unidades independientes, de forma que este mismo producto está visible para distintos canales, pero con formatos distintos. No es lo mismo ir a buscar un producto cuando tiene 6.000 referencias distintas, cuando su concentración de stock está paletizado, está encajado, que cuando está en forma unitaria. Se puede reducir en torno a 90%, 95% de recorridos de un almacén si está mucho más compactado con unidades sueltas. Esto si no lo hacemos con informaciones predeterminadas de campañas que se puedan producir, de la información que nuestro cliente nos da sobre lo que pueda generar, sería imposible poder realizar esta ubicación. Todo y así, tenemos que hacer constantemente reubicaciones de producto para que esto tenga eficiencia. Por tanto, aquí el hecho de tener información y gestionarla de forma eficiente nos permite mejorar nuestras operaciones. El otro ámbito sería en el tema de la logística inversa, ¿no? Cuando en muchas ocasiones usamos el mismo proceso para hacer la recepción de materiales de fabricación que para el momento de la recepción de materiales de devolución. En el caso, diferencia importante es de que uno entra de forma paletizada y de forma profesionalizada, porque su cliente es nuestro proveedor, nos gestiona de forma muy eficiente, y cuando entra la logística inversa nos entra de forma muy caótica y desordenada. El hecho es poder cruzar la demanda de servicio de productos con la entrada de logística inversa, de forma que somos capaces de reducir casi a un 90%, 95% los costes operativos, simplemente porque dejamos de hacer el proceso de inversa y convertimos este producto de devolución en un material de envío para el cliente que va a salir en la próxima salida. Es decir, este proceso de poder cruzar las informaciones de logística que viene de una reoperación con los pedidos pendientes de producir, nos es más eficiente coger esta propia unidad y ponerla en un servicio de salida que ir a buscar en el stock donde hay 1.000 unidades y sacar una unidad de este punto. Esta gestión cruzada sería un ejemplo también de cómo la digitalización permite aportar valor en operaciones, diríamos, de logística.
A mí me ha encantado porque al final los ejemplos que estamos dando aquí están explicando muy bien, ¿no? el porqué, el desafío que uno quiere superar, digamos, el cómo se hace dicha superación y con qué resultados estamos obteniendo en la práctica, ¿no? Hemos hablado entonces de automatización, de visibilidad, ¿no? Del dato, descentralización del mismo, colaboración, incluso con clientes, logística inversa. En todos estos movimientos hay una cosa fundamental que ocurre como en cualquier sector, es, digamos, la gestión del cambio, ¿no? Es decir, las operaciones estamos viendo que están cambiando, los equipos pueden llegar a ser los mismos, por lo cual se tienen que reinventar, se tienen que adaptar y muchos de nosotros tenemos que enseñar un poco dicho camino para que los equipos, digamos, ejecuten de la mejor forma los cambios que generan la transformación digital, ¿no? Entonces, ¿creéis, digamos, que en vuestro día a día es una temática ya resuelta, el formar, el capacitar a la gente, o creéis que todavía queda mucho por hacer? Mariano, si quieres empezar. Sí, bien. Bueno, yo creo que a día de hoy todavía faltan perfiles profesionales, no porque haya pocos, sino porque necesitamos muchos. Pero sí que es verdad que las generaciones vienen muy formadas y cada vez más las empresas estamos demandando pues ese tipo de perfiles, ¿no? Sí que, y también relacionado con lo que decías en cuanto a la gestión del cambio, creo que hoy esa resistencia al cambio ya es prácticamente minúscula. No se entendería ya la digitalización en nuestra vida privada, mucho menos en la industria y sobre todo después de estos años, ¿no? que hemos vivido, que sin ella pues no hubiéramos podido ser ni flexibles ni adaptarnos a todo este entorno que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertos cambios importantes que se están haciendo en las compañías. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de éxito que creo que cada vez más se está implantando y está dando muy buen resultado, que es la unificación o la simbiosis o unir los equipos de IT con los equipos de negocio, ¿no? Rompemos la barrera idiomática que históricamente siempre había habido, ¿no? O el típico cliché en redes sociales, ¿no? De lo que un usuario de negocio necesita, cómo lo explica, cómo lo entiende el de IT y cómo acaba ejecutándose, ¿no? Entonces, que la gente de nuestros equipos de IT, desarrolladores, etcétera, estén dentro del negocio, permite que podamos hablar el mismo idioma. Esto ahorra muchísimo tiempo y da unos resultados excelentes, tanto en el producto en sí final, como en el entendimiento, en el posterior desarrollo, fases B, fases C y sobre todo en la rapidez. Esto yo creo que es un avance importantísimo en cuanto a lo que sería la reestructuración de los equipos. Perfecto, sí, la dilución básicamente, ¿no? Del equipo IT en los equipos de negocio. Fantástico. Ana, por tu lado, ¿qué opinas sobre el asunto? Bueno, yo creo que la transformación digital de la que estamos hablando se dará en la medida en la que seamos capaces de abrazar la transformación cultural que eso requiere en las empresas y de no solo atraer nuevos perfiles digitales que efectivamente están muy demandados, sino de hacer que los equipos actuales y el pool de talento con el que cuentan las empresas sea capaz de adquirir las competencias digitales que necesitan para cada puesto, porque hoy en día ya no hay ningún puesto, ¿no?, de gestión que no tenga un componente o que vaya a tener un componente de análisis de datos y de herramientas analíticas y de soluciones para la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues nuestra empresa Procter tiene todo un programa, ¿no?, de capacitación digital a todos los niveles de la empresa, niveles de alta dirección, niveles de entrada en la compañía, y es un proceso continuo, ¿no? No queda mucho por hacer, sí, porque es que esto no tiene fin. Va a tal nivel, ¿no?, el avance y el potencial de la tecnología y de los datos, que será algo que tengamos que incorporar en programas, ¿no?, de formación en base continua. Fantástico. Y hay una temática, volviendo un poco a los diferentes casos de uso, ¿no?, que hemos exponiendo al principio, y yo creo que hay un tema que ha vuelto encima de la mesa varias veces, es el tema de la colaboración entre los diferentes actores de la cadena de suministro. Se habló mucho de visibilidad, ¿no?, de tener esta información
más allá de su propia compañía, y muchos creen que es imprescindible hoy en día este nivel de colaboración importante entre los diferentes actores de la cadena de suministro para hacer, digamos, frente a los principales retos actuales que tenemos muy aguas arriba, para poder anticiparse a lo que está ocurriendo y no reaccionar al último momento y de la forma que uno pueda, ¿no? Es algo que... ¿Cuál es vuestra visión, por ejemplo, a nivel de Nestlé, en tu caso, Nuria? Bien, pues como dices, ¿no? Después de la pandemia, si antes de la pandemia realmente colaboración ya era una palabra clave, ¿no? Tras la pandemia realmente creo que para todos ha quedado muy claro que colaboración en mayúsculas es totalmente necesario, tanto a nivel interno, ¿no? Que muchas veces aún hay algunas empresas que trabajan por silos, ¿no? O nos cuesta a todos que haya una integración, ¿no? De los flujos, y realmente esta colaboración a nivel de ventas, cadenas de suministro, ¿no? Incluso bueno, en la parte, ¿no? de operaciones hasta la producción es totalmente necesaria. Nosotros, por ejemplo, hablamos a nivel interno de Customer Centricity, o sea, realmente tener una visión cliente, ¿no? Desde la parte de operaciones, desde fábrica hasta venta, que evidentemente la tiene, pero también cobra muchísima importancia la colaboración fabricante-cliente, que realmente pues, hasta el momento había sido poco desarrollada. La pandemia nos obligó a todos, de un día para otro, a comprender qué es lo que estaba sucediendo, cómo dar una respuesta ágil a estas situaciones y buscar nuevos modelos, ¿no? Y esto pensábamos que acabaría post-pandemia, pero vemos que la velocidad y la transformación que se está sucediendo bueno, obliga a realmente unas dinámicas totalmente distintas. Entonces, la colaboración creo que es clave básicamente en dos ámbitos en los que bueno, nosotros también estamos trabajando. Por una parte, ¿no? en el tema, ¿no? de encontrar pues cómo conocer, ¿no? Cómo actuar ante esta volatilidad continua de la demanda para dar siempre una respuesta ágil al consumidor y, como decía Ana, entender en todo momento qué es lo que está sucediendo en el lineal. Y esto, bueno, tanto en el día a día como a nivel estratégico, ¿no? Pues es tratar de trabajar con data sharings, como decía Ana, ¿no? En su caso, tanto pues, información que disponemos fabricantes, información que disponen los clientes, ¿no? Integrar y juntos comprender qué es lo que se está sucediendo y cómo dar respuesta. Y por otra parte, muy importante también, pues utilizar, ¿no? Esa colaboración para ser bueno, más eficientes en la cadena de suministro. Esto también ya ha llegado a ser algo imprescindible, ¿no? En colaboración. ¿Por qué? Porque necesitamos ser sostenibles. Vemos también, ¿no? que hay una situación de escasez de materia prima, de embalaje, de transporte, y esto nos obliga a realmente colaborar para optimizar flujos o flujos de transporte, flujos de materias primas, entender, ¿no? pues, toda la optimización de la cadena. Y la palabra digital aquí pues, es clave, porque... Correcto, porque sin la parte digital sería muy es clave complicado. Para entender qué es lo que está sucediendo y qué oportunidades tenemos. Es verdad que la parte de data sharing sin la parte digital sería un poco más costosa, ¿no? Fantástico, muchas gracias, Nuria. Por tu lado, Ana, hablaste de la parte de colaboración con cliente, por lo cual entiendo que ya tienes algunas ideas. Bueno, yo es que es mi palabra favorita, colaboración. Me llevo muchos años hablando de colaboración, pero es verdad que si bien hace años era casi como una ventaja competitiva, ¿no? y veíamos casos de éxito en aquellos en los que fabricantes y distribuidores pues unían, ¿no? esfuerzos con el objetivo común de ganar con el consumidor. Eso ha evolucionado a que hoy la colaboración hay que entenderla a otro nivel y hay que entenderla, si yo decía al principio que la transformación digital era una cuestión de supervivencia, la colaboración lo va a ser. Yo creo que en el entorno en el que nos movemos, con la complejidad que tenemos que afrontar, si no hay colaboración, las cadenas de suministro van a tener dificultades verdaderamente para ser eficientes, ágiles y todas estas cosas que decíamos, ¿no? Es una colaboración que creo que hay que mirarla en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? El famoso end-to-end, conectar todos los nodos de las redes de suministro, que tiene que empezar internamente, porque en muchas ocasiones entre los departamentos de logística, de operaciones, comerciales, todavía hay muchas oportunidades de colaboración. Pero ya si nos vamos más allá de la propia empresa, yo creo que tenemos que dar el paso a democratizar los datos,
hay muchos datos disponibles y herramientas, ¿no?, para que se utilicen en la mejor toma de decisiones, en dar verdaderamente respuesta a las cuestiones de negocio, y hoy todavía esos datos no fluyen a lo largo de la cadena suficientemente, ¿no? Entonces yo, desde luego, hago mucho hincapié en que tenemos que movernos en un ecosistema de colaboración digital entre todos los actores de la cadena de suministro. Perfecto. Entonces, empezando con básicamente torre de control casi, ¿no?, a nivel de propia compañía, colaboración entre todos los diferentes departamentos y ya luego dar el salto al ecosistema, digamos, de colaboración a nivel de la red logística, ¿no? Con los datos como base. Como base, exactamente. Totalmente, perfecto. Pero, por tu lado, ¿qué opinas? Ya eres un actor central en la parte de operación logística, por lo cual entiendo que lo tienes claro. Sí, sí, en todo caso. Yo voy a definirlo como que no podemos pensar en competitividad ni en eficiencia si no hablamos de colaboración. No existe, no es verdad. Hay despilfarros en toda la cadena que seguramente no serían así si hubiese más colaboración con los procesos logísticos. Por tanto, sí que hay oportunidades en este ámbito. Estoy convencido de que a medida que hemos cambiado nuestro centro, diríamos, de gravedad respecto a la cadena de suministros, nos vemos de forma distinta. Hace unos años empujábamos todo el producto hasta el consumidor. Hoy el consumidor está llevando las riendas de los negocios, llevando la demanda de forma directa. Esto quiere decir que para llegar a este punto de exigencia tenemos que ser mucho más flexibles, mucho más adaptables y con capacidades nuevas que quizá hace unos años no dábamos por supuesto que tenían que ser. A veces se confunde una colaboración con una posible merma de competitividad o de la competencia, de buscar que realmente esto puede generar ventajas competitivas o no, una compañía u otra. Hoy, como digo, el consumidor tiene el mismo producto en 4 canales distintos, el mismo producto, y él elige en qué canal va a hacer el consumo. Lo elige de forma que los fabricantes o los distribuidores lo único que pueden hacer es adaptarse lo más fácilmente posible, más rápidamente posible a este punto de demanda. Esto quiere decir que podemos competir para que este producto llegue desde el fabricante o llegue desde el distribuidor o desde la tienda más cercana al consumidor, o podemos colaborar para que esto sea lo más eficiente para el consumidor y para toda la cadena. Estamos viendo infinidad de casos que el mismo producto viene del otro punto del mundo para llegar a un consumidor que tiene este mismo producto a 10 minutos de su casa. Creo que nos falta mucha más colaboración, muchas más posibilidades de incorporar el objetivo común que es transformar el consumo. Mientras movamos el consumo, no va a haber actividad comercial, no va a haber valor. En el momento que transformamos el consumo, es en el momento que se genera valor en las compañías y en el producto. Por tanto, todos los que estamos en las cadenas de suministro tenemos que buscar la fórmula de empujar la transformación del consumo, sea en nuestra casa, sea más cerca del consumidor o un punto intermedio. Lo que sí cambian seguramente serán las condiciones comerciales, cambiarán las condiciones y las reglas del juego para estos nuevos negocios. Pero es que lo hemos visto en negocios que han hecho una transformación digital completa. Recordad los que comprábamos billetes de avión o hoteles o noches de hotel de una forma más tradicional. Bueno, hoy no es tan importante el hotel, sino la plataforma, el hecho de que alguien lo ofrezca en el momento adecuado y en el momento adecuado y con el precio adecuado. Esto si lo llevamos en el ámbito del producto, tenemos que ser capaces de transformar poco a poco nuestras cadenas en este punto. Esta es mi opinión. Y una cosa muy interesante que acabas de comentar, yo creo que es, no estamos únicamente hablando, ¿no?, de transformar algunos procesos internos de las compañías, poner nuevas tecnologías, sino repensar
¿no? El modelo de consumo, el modelo de sociedad, pero también las posibles leyes o el marco, digamos, administrativo en torno a la colaboración, porque al final estamos hablando de compartición de datos entre compañías que a veces antes se podían considerar como no competidores, pero como dos entes diferentes, por lo cual es verdad que hay todo, digamos, un campo a repensar, ¿no? Y hay un punto que hemos, digamos, tocado, me ha gustado que hayamos hablado digamos, de casos de uso específico, viendo un poco la tecnología como el medio, ¿no? Para conseguir estos resultados, pero desde hace años, ¿no? Se llevaba hablando de tecnología de blockchain, de inteligencia artificial, de data mining, las cuales, es verdad, tardan a veces en materializarse, ¿no? A la hora de aportar un valor tangible en la cadena de suministro. En vuestras empresas, ¿ya estáis utilizando este tipo de tecnología? ¿Es algo que todavía estáis rebajando? ¿Cómo lo tenéis un poco trabajado, digamos, Nuria, por tu lado? Bien, en el caso de Nestlé, por ejemplo, para data mining, de hecho se ha constituido un equipo en Vevey, donde tenemos nuestra sede, que da soporte a nivel mundial y está básicamente focalizado en data mining de los procesos order to cash, source to pay y de la parte de finanzas. Básicamente aquí, ¿qué es lo que se está trabajando? Identificar oportunidades de eficiencias en estos procesos, sobre todo focalizado inicialmente en identificar reworkings, ¿no?, que hay en los flujos que van y vuelven sin resolverse, ¿no?, la parte más de anomalías, y por otra parte también patrones, ¿no?, patrones de trabajo que permitan sobre estos patrones pues, buscar oportunidades de aplicación de inteligencia artificial. Esto sería una parte. Luego, de la parte de inteligencia artificial, pues estamos trabajando cada vez más en proyectos avanzados. También a nivel corporativo se está trabajando sobre todo en la parte que es la gestión de pedidos, porque digamos, nuestro concepto en pedidos es alcanzar el happy flow, que un pedido desde que llega hasta que se entrega no tenga ninguna anomalía. Y para que esto suceda, pues esto se está trabajando en el análisis de Big Data, aplicación de la inteligencia artificial para entender cómo gestionamos estas anomalías y que de forma, bueno, con aplicación de inteligencia artificial podamos gestionar alrededor de un 80% de las anomalías de forma automática. Esto también está en piloto incipiente, pero ya está implementado en algunos países. Y lo que es la parte de blockchain, también tenemos ya un proyecto en Canadá, en este caso, que está trabajando en la integración de datos, ¿no?, across, como decía, ¿no?, de todo el flujo, tanto a nivel interno como en algunos casos información también de clientes, en este caso de on-shelf availability, y bueno, trabaja con la identificación de alertas sobre anomalías, ¿no?, a tiempo real, que se van gestionando para pues, buscar eficiencias en la operación y también patrones, ¿no?, que permitan pues, a nivel estratégico ajustar los procesos y los modelos con los que trabajamos. ¿Y los ves proyectos corto plazo, largo plazo en estos casos? A medio plazo. De hecho, bueno, nosotros implantaremos aquí en España en principio el próximo año ya algunos de estos proyectos, bueno, tanto inteligencia artificial como la parte de Big Data, lo tenemos previsto. Y en la parte de data mining, de hecho, bueno, este año vamos a entrar en un proceso muy concreto, pero vamos a empezar a trabajarlo también. Perfecto. Por tu lado, Mariano, solo una cosa, Mariano, porque antes justamente de sentarnos aquí, es verdad que Mariano me ha compartido algunas dudas que podías tener en cuanto a específicas tecnologías, pero ¿cuál es tu opinión al respecto, Mariano? Bueno, es un poco lo que estaba opinando Nuria, pero sí que es verdad que nosotros desde nuestra compañía sí que hacemos una apuesta importante por la inteligencia artificial versus de los otros dos bloques, ¿no? Creemos que la inteligencia artificial nos va a ayudar a todos a esa proactividad que necesitamos en verso de la reactividad, que todos somos muy buenos, pero necesitamos proactividad, evitar esas incidencias, y la inteligencia artificial tenemos que encararla como un socio que vendrá a ayudar a los equipos, vendrá a ayudar a los usuarios, a los gestores, quizá también a suplir algún tipo de deficiencia en cuanto a formación o capacitación en el aspecto digital, pero es quizá la herramienta más fuerte que vemos de cara a los próximos 4 o 5 años y donde realmente vamos a estar invirtiendo, ¿no?, sobre todo a nivel de algoritmos, de previsiones, tanto de la demanda, fuera de efectos látigo como puedan haber sido estos 2 últimos años, pero también en proactividad, en evitar incidencias futuras, en prever esos stocks futuros en casa del cliente, etcétera, etcétera. Creemos que es la llave o el siguiente nivel en este mundo de digitalización de la cadena de suministro. Y misma pregunta que a Nuria, ¿lo ves como un proceso largo, la parte de prueba-error, ¿no?, de sí. ver un poco
Yo creo que ya es corto plazo, ¿no? Ya está. Yo creo que la inteligencia artificial no somos conscientes, pero poco a poco ya se está introduciendo en nuestro día a día. Y lo que vamos a hacer es ir ampliando, ir creyéndonoslo, ir dándole pues credibilidad a todo lo que nos ofrecen este tipo de herramientas, y va a ir avanzando muy rápido, más corto plazo que no largo plazo. Perfecto. Por otro lado, Ana, Pera, no sé si es algo que ritma vuestro día a día o es algo que tenéis por... Sí, bueno, pues muy parecido a lo que ellos han dicho. Nosotros estamos llevando adelante. Yo diría que lo que hoy tiene ya aplicación tiene que ver con todo lo que es Big Data y Advanced Analytics, ¿no? Algoritmos avanzados y herramientas que nos permiten ya gestionar esos datos y activar esos datos, y estamos haciendo muchos pilotos de todas las tecnologías que has comentado, blockchain, data mining. Yo veo también inteligencia artificial como el que será de próxima aplicación, ¿no? Ahí es donde en los pilotos estamos más avanzados, sobre todo en el área de previsión de la demanda, ¿no? Que contamos con un hub de operaciones centralizado en Europa, donde estamos llevando adelante pues son pruebas y proyectos muy interesantes en el campo de la inteligencia artificial. Perfecto. Espera, por tu lado. Sí, bien, nosotros también estamos inmersos en estas fases de implementación. En cuanto a blockchain, diríamos que cuando tenemos clientes del ámbito de alimentación o las trazabilidades en cuanto a caducidades o periodicidades de producto, es un buen escenario como para poner una información disponible para toda la cadena, y por tanto desde el proveedor, de entrada, caducidades y tal puede estar visible, ¿no? En el ámbito de la inteligencia artificial hemos trabajado lo que es las previsiones en cuanto a niveles de incidencias y posibles roturas de stock. En ámbitos de gestión de inventarios y tal podemos predecir en qué tipo de productos estamos teniendo más incidencias o no, por qué motivos se está produciendo. También cruzamos las compliance de nuestros clientes para poder determinar dónde tenemos las posibilidades, dónde se focalizan los tipos de errores, por falta de identificación, por problemas en el formato, por las capacidades de gestión, ¿no? Pero también a la vez dando valor a información que quizá se deja de aprovechar en las cadenas de suministro, ¿no? Es decir, tenemos ejemplos de que conocer, por ejemplo, la carga, diríamos, la ineficiencia en la carga de un envío, es posible determinar cuánta oportunidad hay de mandar más producto a coste cero. Es decir, análisis de envíos que se hacen constantemente. El pedido de un cliente es el pedido óptimo, pero tendríamos que ver cuáles son los pedidos asociados o las gestiones asociadas para convertir esta gestión, esta información en valor, convertirla, ¿no? Desde hace años nuestro equipo está dirigido y formado por un doctor en estadística. Hemos incorporado una persona con una formación específica en un ámbito que nos tiene que alimentar de mucha información y de muchos análisis. Por tanto, sí creemos que nuestra compañía está en línea a la incorporación, siempre por debajo de las expectativas que podemos tener todas las empresas, pero que de alguna forma es nuestro campo de batalla y donde vamos a invertir, estamos invirtiendo más potencial económico y humano. Y la tecnología en este caso, ¿no? Como palanca para facilitar la toma de decisión, entiendo. Exacto. ¿No? Fantástico. Bueno, yo creo que con estas preguntas y respuestas y las temáticas que hemos podido tratar, yo creo que por un lado hemos tenido muy buenos ejemplos, ¿no? De compañías líderes en sus sectores, de lo que están haciendo a nivel de transformación digital. Hay una palabra fundamental que ha comentado Ana, que es la palabra supervivencia, es decir, transformación digital es supervivencia para la cadena de suministro y aquellas compañías, ¿no? Que hacen un uso intenso de la parte logística. También fundamental contar con un equipo, una plantilla que esté sensibilizado a los asuntos digitales, formada en este sentido, y que vean, digamos, en la parte de colaboración algo vital, digamos, para enfrentar los retos futuros, ¿no? Hay una parte fundamental en todo esto, es superar la parte de procesos, pero lo acabamos de comentar, hay unas palancas tremendas a nivel de tecnología
que hay que saber, digamos, implementar, hacer procesos de prueba de error para sacarle la mejor partida, ¿no? Vamos a pasar, si tenéis algunas preguntas, seguro que sí, para nuestro panel. Si podemos pasar el micro, por favor, y vamos respondiendo lo mejor posible. ¿Algunas preguntas? Levantar la mano para pasar el micro. ¿Algunas? Si no, empiezo yo. Empiezo yo mientras. Vale, tengo una directa, que es, estamos en mayo, casi junio 2022, el año ya ha empezado, hemos estado viviendo unos meses complicados. Entonces, ¿cuáles serían vuestros retos, proyectos o vuestro plan para 2022 a nivel de logística? ¿Cuál va a ser vuestro día a día? ¿Va a ser supervivencia? Ana, ¿va a ser proyección ya 2023? ¿Apuesta clara en algunos campos? ¿Cómo tenéis pensado los próximos meses para 2022? Nuria. Bueno, realmente pues, nuestro objetivo número uno es la excelencia en el servicio, por lo tanto, dado todo este entorno que tenemos tan volátil, ¿no? Con próximas posibilidades de huelga de transporte, etcétera, nuestro primer objetivo es, ¿no?, anticiparnos, identificar conjuntamente con los clientes, ¿no?, realmente pues, qué modelos tenemos que poner, ¿no?, que implementar para asegurar, ¿no?, que ante pues las próximas volatilidades que puedan suceder, pues damos respuesta al servicio. Este sería, bueno, el primer punto. Estamos trabajando también, ¿no?, sobre todo en proyectos para, digamos, mitigar esta situación que tenemos de escasez en toda la cadena, ¿no? Pues asegurar materias primas, asegurar transporte, asegurar tema de embalajes y, por otra parte, bueno, pues seguir trabajando en todo el tema de eficiencia de la cadena, ¿no? y en el ámbito digital, en los proyectos que hemos comentado. Y además comentaste el tema de sostenibilidad, la parte de embalaje. Exacto. Que seguramente han ido, digamos, ritmando las últimas conversaciones que habéis seguramente tenido, ¿no? Ana, por tu lado, 2022, proyección. Yo diría 3 prioridades. Muy en línea con Nestlé, el servicio. Seguir asegurando, ¿no?, un buen nivel de servicio para nuestros clientes y para los consumidores, que en este momento es un gran reto por toda, ¿no?, la situación de limitaciones que hay de suministros en la cadena. Y servicio entendido hasta el último punto, ¿no? Ya no tanto el servicio intermedio de cómo entregamos nosotros en el almacén del cliente, sino con la mirada puesta en el lineal, sea el lineal virtual, sea el lineal físico. Todavía hoy el físico es en donde se realizan más actos de compra, pero servicio y una buena disponibilidad es la prioridad, diría, común, ¿no?, del fabricante y de los distribuidores. Pero la realidad es que, como decíamos, en este entorno el coste está siendo pues un elemento ahora mismo muy importante porque está afectando directamente todo el contexto inflacionario, la cuenta de resultados de la empresa, y ahí sí que todo lo que hemos hablado de tecnología, digitalización y colaboración se va a hacer imprescindible porque tenemos que mirar juntos la forma de, manteniendo un buen servicio, ver cómo se mitigan y se optimizan los costes a lo largo de toda la cadena. Y la tercera prioridad también sería la parte de sostenibilidad, ¿no?, con muchos proyectos en el área que yo toco, que es proyectos de creación de valor con nuestros clientes en el área de transporte y en el área de búsqueda, ¿no?, de eficiencias que tienen un impacto también en la huella de carbono. Bueno, una agenda llena para los 6 próximos meses. Interesante y muy intensa. Sí, totalmente. Por tu lado, Mariano. Bueno, alineado con Ana y con Nuria, lógicamente el servicio es la prioridad. Además, en este año que aún no sabemos cómo acabará, asegurar las materias primas con todo esto que nos está viniendo a nivel europeo y los conflictos bélicos. Y bueno, la parte del transporte, que todavía nos espera un año muy duro a nivel nacional.
Y bueno, todo siempre centrado en el servicio, sobre todo en los costes. Como bien apuntaba ahora mismo, pues todas las empresas están notando mucho toda la inflación y todo el gran incremento de costes que estamos teniendo a nivel energético y en todas las ramas, tanto de materias primas, etcétera, etcétera. Y sobre todo también de cara a más a medio plazo, estandarizar, ¿no? Esto que después de todas las grandes crisis que siempre sacamos cosas buenas, ¿no? Pues en estos dos últimos años, sobre todo en este último con la guerra, cada vez somos más flexibles, más aún de lo que nos pensábamos que lo llegaríamos a ser, ¿no? Y todas estas medidas pues no deben quedar ahí aisladas en esta época, sino que debemos intentar trasladar y sostener en el tiempo todas aquellas que nos aseguren en el futuro pues todavía más flexibilidad, incluso en épocas en las que no hayan pandemias o conflictos bélicos. Y por último, pues la apuesta clara, muy fuerte también por parte de Europastry, igual que Nestlé y Procter, pues la sostenibilidad. Todo aquello que nos ayude a ser más sostenibles está dentro del foco seguro. Aprovechar la crisis, ¿no? Para sacar nuevas oportunidades, está claro. Por tu lado, Vera. Sí, yo insistiría en el tema al menos en nuestro caso, en el ámbito de la flexibilidad. Es decir, al final hemos vivido momentos que nunca habíamos pensado que tendríamos que vivir. Esto nos ha hecho cambiar las capacidades de gestión, que nos ha permitido también dar una respuesta inmediata, una respuesta ágil, efectiva a nuestros clientes. Yo creo que al final hay que hacerlo desde la perspectiva de la flexibilidad, pero sin dejar de tener el ámbito de sostenibilidad de forma integral. Sostenibilidad en tres ámbitos. Hablamos muchísimo de la sostenibilidad medioambiental, pero nos queda también asociarla a una sostenibilidad social y a una sostenibilidad económica, porque si no, no es completo este tema. Cuando hablamos de flexibilidad, de adaptabilidad, tenemos que tener en cuenta estos tres ámbitos, porque si no, estamos poniendo una pata que si no la acompañamos de las dos siguientes, no tiene éxito. Fantástico. Bueno, muy interesante. Yo creo que han sido 60 minutos que nos han constatado cómo la logística ya está afectando otras áreas, ¿no? Por ejemplo, Ana comentaba que ya no nos sirven tanto las auditorías, ya no hace falta mirar tanto al pasado y sí ser más predictivos. Por lo tanto, pasamos la pelota, pero hay otras áreas que requieren de un reciclaje y, sobre todo, como también comentaba Mariano, de nueva captación, de formación nueva, porque estos cambios están aquí y o te subes al carro o no estás, ¿no? Y la logística al final nos afecta en todos los ámbitos de las empresas. Muchísimas gracias a los cuatro ponentes, primero a Nuria Piñol, Pere Roca, Ana Isabel González y Mariano Pérez, y sobre todo también a Goma Sical, que ha sido el moderador de este panel sobre supply chain. Muchísimas gracias a los cinco. Nosotros haremos una breve pausa de unos minutitos y seguiremos con el tercer panel hablando de lo que es el ADN del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que es este SIL, el mayor evento de la feria logística en toda España. Muchísimas gracias. We're manufacturing talent because we're serving as a driving force for the generation of quality jobs, creating and capturing the talent necessary for the work of the future. We're manufacturing innovation, a type of innovation focused on creating new solutions for companies while anticipating the needs of the new consumer. We're manufacturing sustainability, and we're doing it by developing the circular economy and working to improve energy efficiency. And of course, we're manufacturing a new economy. The truth is, we're helping design the country of the future with actions that add economic and social value. We're also manufacturing a new world, in 3D of course, because we're banking on new technologies and the challenges of digitalization by opening the doors to the growth of the 4.0 industry. Yet above all, we're manufacturing the future. In fact, we're manufacturing jobs for more than 137,000 workers, making global business opportunities in a space of 10 million meters squared, with cutting-edge services and competitive advantages for more than 160